En los últimos años, la participación de los cristianos en la política ha sido motivo de controversia. Hemos aparecido como ciudadanos en la participación política, especialmente a partir del año 2016. En el año 2016, con las firmas del referendo de adopción por papá y mamá, 2.300.000 firmas, con las marchas de agosto en contra de las cartillas que tumbaron a la ministra, con la participación decisiva en el plebiscito, la participación especialmente por el no, obtuvo visibilidad la participación política de la Iglesia y naturalmente se levantaron muchísimas voces en contra. Ustedes deben ser conscientes que los medios de comunicación, que son la formación e información del pueblo colombiano, tiene animadversión hacia nuestra participación, hacia los valores y principios que predicamos, porque naturalmente han adoptado la agenda de la posmodernidad, la agenda de lo que de lo que se escucha y de lo que se ve ahora como lo normal, como lo que ha entrado a irrumpir en la cultura. Pensaba yo que antes la predicación cristiana, o por lo menos la predicación que se hizo en el siglo pasado, era más acorde a lo que la cultura decía. Podía ser que fuera hipócrita y que no se viviera de acuerdo con los principios cristianos, pero no había una cultura que rechazara abiertamente y descarnadamente y de frente los principios cristianos. Por ejemplo, antier, El Espectador y los medios de comunicación hicieron una gran algarabía de una adhesión que recibió la campaña de Gustavo Petro, y fue la de un intelectual que se llama Peter Singer. Peter Singer es un intelectual australiano, profesor en las principales universidades de los Estados Unidos y creador del movimiento animalista. Este hombre no solamente es creador o impulsor de los derechos de los animales, sino que debajo de su teoría subyace toda una batería de pensamiento contrario a los principios cristianos. Entonces, Peter Singer, por ejemplo, defiende a los animales por ser seres sensibles y dice que el ser humano o la persona solo es persona cuando adquiere conciencia moral, conciencia. Mientras no la adquiere, es solo un ser sensible. El feto, en los primeros 3 meses, dice él, ni siquiera es sensible, porque no ha desarrollado el sistema nervioso. Por eso ni siquiera se pregunta si eso no es válido el aborto, porque tiene que ser posible. A los 6 meses tampoco, y él postula que se puede abortar hasta el 9º mes sin ningún problema, pero que si el bebé nace vivo, como no tiene conciencia, no es persona, y la madre tiene el derecho de acabar con la vida de ese bebé dentro del primer mes de nacido. Esto postula Peter Singer, quien adhirió a la campaña de Petro hace 2 días y fue reconocidísimo en los medios de comunicación esta adhesión, diciendo que era un gran intelectual, y efectivamente está reconocido como un gran intelectual, pero eso es lo que él predica como intelectual. Por lo tanto, de ahí se derivan muchas cosas. Él dice que los que hacen manifestaciones contra las clínicas abortistas también deberían hacerlas contra los mataderos de vacas. Y de ahí se derivan cosas tan descarnadas como avalar infanticidio y zoofilia, o sea, la relación de un hombre con un animal, porque se trata también de seres sensibles. Es delicadísimo lo que está pasando. Esto lo hago para ilustrarlos a ustedes del momento tan decisivo que está viviendo nuestro país en cuanto a la elección del próximo domingo. Muchos han visto el peligro del socialismo del siglo XXI que vivió o que ha vivido Venezuela o Nicaragua, y que vemos lo que ha sucedido, que pienso que si hace 20 años a un venezolano le hubieran mostrado la película 20 años después de lo que habría pasado con su país, jamás hubiera votado por Chávez. Si 20 años atrás le dicen que todo lo que él decía de igualdad, de prosperidad para el país, de equidad, de lucha por los pobres, hubieran visto que la lucha por los pobres iba a consistir en hacer
más grande la clase de los pobres y extender la pobreza a todo el país, seguramente no hubieran votado. Y lo que nuestro país tiene ahora frente a la decisión del domingo es precisamente esas dos alternativas. Ese socialismo del siglo XXI, pero detrás de ese socialismo del siglo XXI también hay una serie de ideologías muy complicadas, que lo que entrañan es un ataque frontal y directo a los principios y valores cristianos. Cuando me lancé a la candidatura presidencial, lo hice porque vi que el pueblo cristiano había despertado. El pueblo cristiano, que casi siempre se había mantenido al margen de la política, a partir del año 2016 empezó a tener una conciencia y despertó, y creí también que era el momento propicio de presentar una candidatura a la presidencia. Sin embargo, esa candidatura se enfrentó a los más grandes obstáculos. En primer lugar, como no pude hacerlo a través del partido al cual yo había pertenecido, que era el Partido Liberal, tuve que retirarme del partido, lanzarme por otro partido y dar una batalla jurídica muy grande, que me tomó 45 días de los 3 meses de campaña en incertidumbre jurídica. Es decir, entraba ya yo en una especie de hándicap, porque de 3 meses, 45 días había estado en incertidumbre. Además, los demás candidatos no llevaban solo 45 días, habían comenzado un año antes. Luego, ustedes se dieron cuenta la discriminación de los medios de comunicación. La gente cuando era candidata decía, ay, pero es que ¿cómo es que no sale? Pero salga, porque es que no salen los medios de comunicación, doctora, salga y hable. Los medios de comunicación abren la puerta a quien les da la gana e informan lo que les da la gana. No son, yo lo que hice fue una campaña a través de mis propias redes y digamos del voz a voz del pueblo cristiano, pero cuando vemos lo que fueron los debates, los demás candidatos tuvieron 33 debates. Yo solo fui invitada a un debate, Y por último, todos los candidatos tienen derecho al anticipo, que es la financiación anticipada para la elección, porque es que una elección cuesta muchísimo. Una campaña presidencial tiene unos costos demenciales, que uno no se los alcanza a imaginar. Ya van pasando los 22.000 millones de pesos en los costos de las campañas presidenciales. Yo pedí el anticipo y tampoco me lo dieron. En un momento determinado tuve que mirar toda esta circunstancia, lo que estaba sucediendo, y ya cuando entraba en la recta, digamos, final del mes de mayo, estuve incapacitada 3 días. En esos días me puse a orar y a reflexionar muchísimo sobre lo que el Señor quería frente a todo esto, y dolorosamente tuve que llegar al convencimiento que como líder responsable tenía que retirarme de la campaña. Uno, porque estaba en una situación de diferencia, de disminución frente a los demás candidatos, que hacía muy injusta la carrera y muy injustos los resultados. Si yo sacaba 1 millón de votos para Vivian Morales era un éxito, pero no era un éxito para el pueblo cristiano. Es decir, yo hice digamos un cálculo y dije, bueno, creo que puedo llegar a 1.200.000 votos, y estoy segura que lo hubiera logrado. 1.200.000 votos para mí hubiera sido un gran éxito en mi nombre personal, pero para el pueblo cristiano no hubiera sido un gran éxito. No es el peso del pueblo cristiano en el país. Un pueblo que debe tener más de 8 millones de habitantes y que el país está en la expectativa de lo que nosotros significábamos políticamente. Presentarnos con 1 millón de votos como pueblo cristiano realmente no era un gran éxito, como creo que tampoco lo fue la presentación de Colombia Justa, porque decían que reunían el 80% de la iglesia y sacaron 460.000 votos. Uno tiene que ser responsable y por encima de uno mismo o de sus sueños o de sus anhelos, pensar en términos de lo que uno representa. El pueblo cristiano no podría quedar subrepresentado con una votación inferior debido a las dificultades que estábamos atravesando. Pero en segundo lugar, una responsabilidad con la nación. Una responsabilidad con la nación. Es la primera vez en la historia de Colombia en que se está enfrentando con posibilidades de ganar una propuesta socialista para el gobierno del país.
Es la primera vez que hay una real posibilidad de ganar. Y yo creo que lo que están, de lo que están haciendo uso, de lo que están, en lo que están haciendo pesca, o sea, están pescando en un río revuelto, que es el río revuelto de la insatisfacción y de la indignación del pueblo colombiano frente al tema de la corrupción. La gente está harta de lo que se ha hecho en la política de Colombia. La gente está cansada de tanto robo, de tanto saqueo, de tantas instituciones que han llegado para ser el botín de los políticos corruptos. Y entonces, en medio de eso medra esta propuesta del socialismo, como pasó en Venezuela. En Venezuela los dos partidos principales estaban siendo carcomidos por la corrupción. Y sobre esa corrupción y sobre esa destrucción de esa institucionalidad que habían representado los partidos, se levanta un líder que es Hugo Chávez. La misma película estamos viviendo en Colombia. Y yo creo que definitivamente la respuesta sí es un cambio, pero no es el cambio al abismo que se nos ha pretendido ofrecer por parte del candidato Petro. Yo creo que el cambio tiene que ser un cambio desde los principios y valores. La corrupción que anida en el corazón del hombre, solo se le da una respuesta. Obviamente no digo que no tiene que actuar la justicia y las penas y la severidad y la voluntad del gobernante de atacar la corrupción, pero la corrupción anida en el corazón del hombre. Aquí hay que hacer una gran revolución, es en la formación de nuestros jóvenes en valores y principios que han desaparecido en la educación que se le da a nuestra juventud y a nuestros niños. Porque la corrupción que castigamos hoy, o el corrupto que castigamos hoy, esa es una corrupción que se tiene que se está dando respuesta a esa, pero tiene que empezar desde nuestras nuevas generaciones, y nuestras nuevas generaciones tienen que ser educadas en principios y valores. Iván Duque es un hombre que no tiene rabo de paja, que no ha tenido nada que ver con todas esas prácticas corruptas.